Luego de las reacciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, Chivas y Puma, el patrocinador de Javier Hernández, el delantero del conjunto rojiblanco lamentó el malestar que causaron sus comentarios hacia las mujeres, los cuales han sido calificados como misóginos y sexistas, y que incluso hicieron que el delantero del Guadalajara fuera criticado por la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, Chicharito lamentó profundamente cualquier confusión o malestar que sus palabras recientes hayan causado. Aseguró que nunca fue su intención imitar, herir ni dividir en la cuestión de la igualdad de géneros. Y es que en días pasados en TikTok, Chicharito Hernández publicó un video en donde criticaba y daba sugerencias a las mujeres y su manera de comportarse en el seno familiar. Ahora, sigue la pregunta en el aire, ¿qué pasará con la carrera de Javier Hernández? Y es que en lo futbolístico hace mucho que ha dejado que desear. Los tambores suenan. Qué buena nota sobre Hernández. Vaya, hasta que ahora sí vamos a tener una buena plática, porque llevaba 3 días con el abogado de Hernández, ¿yo? No, a ver, no hemos hablado de Hernández esta semana. No quisiste hablar, ¿no? Pero, a ver, hay que fue el primer espacio, nada más una cosa, Luis. Que fue el primer espacio es una realidad. Que cuando lo debatimos no había salido el segundo video, porque nosotros debatimos solamente el primer video más corto que hablaba de temas. O sea, si yo, es que los contextos importan, Gerardo, porque el segundo video de Javier es donde se deschaveta y es donde cambia absolutamente todo. Porque el primero está en este cotorreo y mamaceo que incluso, les puedo poner 20,000 ejemplos, que agarraron mismas mujeres del primer video, el del tema de la cocina, el del tema de limpiar. Ese incluso muchos salieron a decir un tema de roles, ¿no? Mal ejemplificado, pero era por eso que les decía, a mí me gustaría que a partir del contenido de ese mensaje de Javier entráramos a polémica. De ahí, el segundo video es una completa estupidez en donde Javier pierde, como que dijo, me jalo este video, me voy a ir a algo más sustancial, o lo que interpretó hacerlo más sustancial, y es donde se mete en un tema que hoy por hoy no tiene regreso. Ya pidió la disculpa, etcétera, etcétera, pero ya lo de Javier abre el pie. O sea, el que, fíjate, da su postura. El viernes yo lo apoyaba porque no había salido el segundo video. El primer video también fue una verdadera barrabasada. Ahora resulta video, que... Pero no estamos hablando de ti, Enrique. No tengas ese ego tan grande. Que ha quedado ridiculizado. A ver, es que tu ego es gigantesco. Estás haciendo... Llevas un discurso de 5 minutos defendiendo tu postura del viernes. Si no nos interesa tu postura, lo que nos interesa es lo que tenía que haber aplicado, según Luis y según yo, desde el pasado viernes, la Federación Mexicana de Fútbol, y no se atrevió hasta que no salió la doctora Sheinbaum a decirlo, así es. Eso también es una realidad. Y cuando tú dices en el editorial, ¿por qué Chivas y por qué Puma? Que de hecho, y dicho sea de paso, hay una correlación en el contrato de Javier Hernández para que esté jugando en el Guadalajara, o bueno, intento de juego en Guadalajara, es porque fue firmado con las dos instituciones. Fue firmado con Puma y fue firmado con Chivas, para que jueguen Chivas. ¿Por qué crees que no pusieron su nombre? Pues no es porque no quisieran meterse, pero es por un tema de articular muy bien el tema legal. A diferencia de la Federación Mexicana de Fútbol, que dicho sea de paso también, Mariana Gutiérrez ya había manifestado en contra de esto. Tampoco diciendo el nombre, ¿eh? Pero no lo habían puesto por un tema legal, tanto Chivas como Puma. No, pero también Mariana no lo dijo, no dijo el nombre, no sé por qué. Para mí tanto uno como otro video es discriminatorio, misógino, el mandar a lavar, o sea, en ese sentido, porque no es uno u otro sí u uno no. Al final, desde el viernes, aquí lo dijimos, qué bueno que alcanzó, yo aplaudo que alcanzó ese nivel en la mañanera, porque de ahí viene lo definía muy bien Gerardo Velázquez de León, esta reacción en cadena, ¿no? Y no es en contra, ¿no? Es hacia Javier Hernández, luego de este desliz tan grave que tuvo. Ofrece una disculpa, qué bueno que lo hace, y ojalá, como hemos dicho aquí, aprendamos todos de estos errores que en este momento no se pueden cometer.
Ahora, De acuerdo, ofrece la pero- disculpa, Luis, pero creo que el daño ahí sí está hecho su sobre imagen, todo sí, por, claro. o sea, sí termina siendo un personaje que a partir de este tema, que hay muchos actores en la sociedad que siguen ocupando estos mismos errores y que ojalá sea el mismo ejercicio y la misma reacción, tanto en gobierno como en la parte corporativa y privada. Hay muchos entes que siguen hablando de esta forma de las mujeres y que ojalá, así como lo hizo con Claudia Sheinbaum, porque ahora sí le van a dar la autoridad a Claudia Sheinbaum cuando a veces la desacreditan. El mismo caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, un ejercicio que dentro del movimiento de Morena, que hay muchos que están en contra de cómo ha pasado toda la historia de Cuauhtémoc Blanco. Pero A ver, Morena ese- han dicho pero- todos los temas, detente, detente ahí, detente ahí, detente ahí, detente ahí. Es A algo, ver, es hoy algo la que- Federación que- Mexicana, entiendo perdón, nada hoy más, la Federación Mexicana, déjeme a ver, terminar. el caso, nada más detente el caso de Cuauhtémoc Blanco. No tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, porque está diciendo, ¿por qué Nadie a está- Cuauhtémoc que yo está ya no estoy acusado de hablando esto? de la A ver, él, Federación no es, Mexicana de Fútbol, él ya no es un afiliado de nada. Yo no estoy Que lo hablando de hagan en un Cuauhtémoc Blanco tribunal como donde tienen que afiliado. hacerlo, Ya ves, punto. no me alcanzaste a escuchar. Yo estoy diciendo que a nivel de sociedad, Ah, porque bueno, claro que sí, nos tú, agarramos porque de Javier Hernández. tú eres sociólogo, Tenemos, claro, tú eres tenemos sociólogo. justamente, si vamos Pero a acá hablamos de caminar como fútbol. quisimos caminar desde el viernes acá, Pero aquí hablamos de fútbol, hagámoslo en integridad. vete con el chapucero y habla Hagámoslo de eso. con Aquí integridad. hablamos Y de eso es- fútbol. déjame terminar mi mensaje. Es que hay reglamentos de fútbol, caramba. Déjame terminar Y es mi lo que mensaje no nada más. llevas Es muy sencillo. 4 días justificándote y No sacando llevo por la 4 tangente, por una justificando, lo hice situación. una sola vez y bien. Hasta ya vas por la sociología y por todo el asunto. Cuando hay un reglamento, hay un código de ética que desde el día de Estados Unidos se tiene que aplicar, coño. O sea, eso es lo que tenemos que hablar nosotros. Entonces, o sea, si quieres, hacemos un ensayo sobre la diversidad de género, por el amor de Dios. Es que lo tenemos que hacer, nos debemos a No, eso. no somos periodistas deportivos, perdóname. No, Pero a ver, no, pusiste pero el hemos hablado de ejemplo. 20,000 temas A y ver, ahora nos vamos a hacer muy reduccionistas. No. Nada más. ¿Se ha politizado? Sí, evidentemente, porque mencionaste el nombre de Cuauhtémoc Blanco. Y desde ¿Qué tiene Morena, que ver? O sea, no, a ver, nada más, porque va a ser parte desde Morena y no es porque sea jugador del América, no es cierto, eso no es cierto, descartémoslo, es porque jugaba con el hijo del presidente al fútbol, esa es la Claro. verdad, ¿no? Por eso hay este proteccionismo, acuérdense, no está solo, las mismas legisladoras morenistas, no está solo, ojalá que actúen de la misma manera con todos de manera ética. no, a ver, yo me Porque voy hay más una- allá, Este Luis. es yo creo que el gran legado que va a dejar Yo esta me- situación de Javier Yo me Hernández. voy más allá. A ver, Esta situación de Javier va. y yo va a poner- regreso, por eso, pero yo regreso al fútbol. ¿Por qué cuando hubo un señor como Renato Ibarra, comprobado y acusado de intento de feminicidio por la mujer, que al final llegó a una negociación económica y por eso retiró la demanda, pero que existió, ¿por qué no hubo tanto escándalo desde el Palacio Nacional? ¿Por qué no hubo tanto escándalo en la Federación Mexicana de Fútbol? Nadie dijo en la Federación Mexicana de Fútbol nada. Y era el mismo Mikel Arriola. ¿Quién era en aquel momento el defensor del señor Renato? El propio América. Sí, lo de Renato no le toca a Mikel Jaro porque fue justamente antes de la pandemia. Lo de Renato se da y a las 2 semanas nos mandan. Me acuerdo porque lo hablamos nosotros de los pocos. ¿Era todavía de Decio? De Renato. Y John, era De John. Sí. Bueno, pues John de Luisa hizo John y mutis. Bonilla. Hizo mutis. El entorno del fútbol que hizo mutis. Palacio Nacional hizo mutis. Y fue mucho más grave, ¿eh? No estoy diciendo que no sea grave lo de Hernández, pero lo que pasó aquí, el intento de feminicidio. Aquí donde Entonces, sí está, un futbolista, claro que la violencia verbal también es violencia, pero es muy después diferente la violencia vino verbal. otro caso, caso que se publicó, lo publicó Luis, sobre Brian Rodríguez. No sé si fue Luis o fue alguien más de récord, sobre Brian Rodríguez. Y de repente desapareció absolutamente todo. Así es. ¿Por qué no llegó a Palacio Nacional eso? Esa es mi pregunta, nada más. Yo sí creo y estoy convencido que esto tiene que acabar y los futbolistas tienen que ser, si tienen un código de ética y hay un reglamento, punto, vámonos, ¿no? Ahora, lo que sea. Yo de nueva cuenta hago el hincapié de nueva cuenta de lo de Javier y que ojalá esto sirva a nivel social. Ahora, yo sí me voy a detener de nueva cuenta aprovechando el debate y la oportunidad del tema Javier Hernández.
Javier Hernández hoy vuelve a demostrar, el Chicharito, la leyenda, el máximo goleador de la selección mexicana, etcétera, etcétera, que en este lapso de tiempo con el Guadalajara, al estar menos tiempo en la cancha y más tiempo en todo este contexto de vida que trae Javier Hernández, perdió la brújula del alto rendimiento para ser delantero del Guadalajara. Si hoy Javier quiere hacer otras cosas, adelante. Hoy seguramente están revisando estos puntos finos del contrato porque Javier Hernández no puede y no debería seguir en Chivas. No fue la historia que creíamos que iba a ser. Nos equivocamos muchísimos, me incluyo, me pongo en primera persona. Javier Hernández no puede seguir en el Guadalajara. No funcionó un regreso que muchos añorábamos. No funcionó. No funcionó y la historia cada vez es peor. Creo que es una muy buena oportunidad para que en lugar de seguir creciendo las cosas negativas de Javier que se siguen sumando, pues es un muy buen momento de decir, Javier, no va a Chivas. ¿No? Bueno, pues vamos a una pausa. Regresamos, Volvemos. tenemos a Luis Jiménez, el licenciado Jiménez.